bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Buenas. Pasame la Lupa, un programita más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco nerviosa en estos programas. ¿Sí? La paso medio mal. Y a mí me encantan. Creo que quiero renunciar. Creo que son los programas en los que mejor la paso. Sola. Estás solapa hoy. Nunca estuve tan sola sentada. Ay, no, Estás no me gusta. re solari. Parece que estoy por dar una declaración. Mirá el Sí. fondo encima todo. Declara el acusado. Bueno, gente, pueden ahora activamos la subs, así que pueden suscribirse todos los que les guste y nos quieran dar un apoyo monetario, es más que bienvenido. En Kik le pueden dar al botón de suscribirse y ahí nos pueden seguir y apoyarnos para que este stream siga creciendo. Así que bueno, Ahí Mel tiró. ¿Qué? Sí, ahí habló David con su... qué grande. Que Mel regaló una suscripción, así que afortunado David que la Afortunado recibiste. David, ha sido el bendito por la sub que regaló Mel. Estábamos haciendo un poquito ahí el testeo, la prueba para ver cómo funcionaba. Y funcionó. Así que bueno, hoy traemos un caso flasherísimo. Yo la verdad no lo había escuchado hasta que después cuando empezamos a adentrarnos un poquito más, ahí me di cuenta que lo conocía. Yo lo había visto en TikTok. Ah, Hay lo una viste en película de esto y la miré medio por TikTok, así que lo conocía, pero muy por arriba. Gracias a Gus por tirarnos el caso. Es de El monstruo de Amstetten. Es uno de los casos que la verdad yo lo tenía como presente de fondo. O sea, me di cuenta que tenía como los detalles como muy borrosos y no lo llegaba a asociar al caso. Y ahora que lo vimos y que lo tuvimos que repasar y todo, la verdad que es un caso interesantísimo. Que es el primero que hacemos que no es de acá de Argentina. Es cierto. Es de afuera, es de Austria. Es de Austria. Amstetten, por si no. Sí, para la gente que no sepa, Amstetten es una parte de Austria. No es un pueblo chiquito, tampoco es una ciudad grande, pero es un lugar tranquilo. Tiene 20.000 habitantes. Claro. Bueno, no sé si es ahora este dato o si este dato era del momento del caso. Yo creo que debe seguir más o menos parecido. No debe haberse movido mucho. Tenía 20.000 habitantes. Claro, o sea, es básicamente un lugar tranquilo en el que no suele pasar nada hasta que lamentablemente Hasta que nació Joseph Fritzl. aconteció el suceso. Así que bueno, damos por comenzado el programa. Primero, bueno, ¿Qué está nada. pasando en producción? Primero, bueno, nada, saludar a todo el chat. Hola, ¿cómo están? Hola, chat. Nada, eso, que si quieren se puede suscribir, nos ayudan un montón. Y después acá David dice, soy mucho de ver casos, pero este creo que no lo conozco. Uf. Así que Mira, nada. Quédate entonces. Nos Ahí va. sirve. Con tu suscripción nueva, quédate y escúchalo. Quédate a averiguarlo. Pedimos disculpas si nombramos algo mal. Vamos a tener el mayor Sí. respeto que podamos sobre el caso. Y no sé qué dice Mar, así que nada, Mar, te quiero. Nada, eso. Disculpen si cometemos algún error o hay alguna diferencia con la realidad. También tengan en cuenta que nosotros sacamos de varias fuentes toda la información y bueno, a veces puede prestarse a confusión algunas cosas. Pero bueno, tratamos de hacerlo con la mayor profesionalidad que podemos y esperamos que les llegue toda la información bien y que disfruten de este stream. Así que bueno, si quieren podemos dar por comenzado el programa. Pásame la lupa, a ver. ¿Querés? ¿Ya está puesto el...? Ay, perdón. No. Ah, No ok, está ok. puesto. Porque yo espero siempre a ver si pasa el... No. Ok, bueno, arrancamos. Arranquemos. ¿Cómo arranca esta historia? Arranca en Amstetten, que es esta ciudad, pueblo pequeño de 20.000 habitantes, que era muy tranquilo, como dijimos, hasta que llegó este hombre, Joseph Fritzl, que nació el 9 de abril de 1935. Y... nada, yo me perdí. Este hombre nació, como decía Val, el 9 de abril de 1935, justamente en Amstetten, en Austria. Él creció ahí, su padre era... básicamente nació y toda su infancia ocurrió en términos de guerra, de la Claro, Segunda Guerra la Segunda Mundial. Guerra Mundial. Entonces su padre era un soldado en la guerra y de hecho murió en servicio. Y bueno, su madre... En 1944. Sí, en el 44. Y su madre no lo quería mucho, digamos que no quería tener hijos. Mira. Compartimos misma neurona. No quería tener hijos. Nada, no lo quería. trataba así, como Sí. no quería. No lo trataba, en realidad. No lo trataba, lo ignoraba, Lo lo dejaba golpeaba. solo, le pegaba. En Sí. lugares vi que lo abusaba, pero bueno, no sé bien el dato porque él lo negó. Sí. Pero no sabemos qué Sí. pasó realmente. No era cariñoso para nada, No. nunca le dio bola. O sea, siempre lo tuvo ahí. Sí, como, fue bueno, básicamente, bueno, por cuestiones de guerra, un padre ausente y por cuestiones psicológicas, la madre también estaba ausente. Entonces, bueno, infancia dura,
pero a pesar de eso, él terminó el secundario. Y se metió en la universidad, estudió ingeniería eléctrica, y a los 21 años se casó con una joven adolescente de 16 años que se llama Rosemary. ¿Rosemary se dice? O Rosemary también. Bueno, Rosemary. Hay varias. Rosemary le voy a decir yo. Hay varias pronunciaciones del mismo nombre, pero bueno, sí, Rosemary. Se casó con una. Sí. O sea, no niña, pero ahí. En esa época era muy común igual, esa diferencia de edad es muy común, de hecho la gran mayoría de las personas de aquella época tenían esa diferencia de edad. Obvio, pero ya es medio raro. Pero bueno, sí, obviamente, arranca medio extraño. Ellos convivían en una casa en Amstetten, que supongo que se habrán comprado, tuvieron 7 hijos, entre ellos estaba Elizabeth, que fue la cuarta, tenía 3 hermanas y 3 hermanos, si no me equivoco. Sí. Y Joseph era un hombre querido en todos lados. O sí, sea, donde iba lo querían, decían que era un buen tipo, que era una buena persona, que era amable, no sé qué, menos en su casa. Sí, era una persona que era querida por todos, o sea que socialmente iba al supermercado y todos lo saludaban, iba acá y lo saludaban, a donde fuera era un tipo querido. Pero resulta que en su casa no era así, era una persona tremendamente violenta. Maltrataba a su esposa, a sus hijos, les pegaba, después bueno, hizo cosas terribles. Pero por ahora vamos a decir eso. Sí. Y también era muy estricto con todo, o sea, tenía que ser todo a rajatabla, se dice, sí, todo como él lo quería. Tengamos en cuenta de nuevo que era hijo de un militar, entonces también tenía. Y aparte el hombre impronta. antes también era muy. Ahora sí, un poco eso, pero bueno, no tanto como antes. Tal cual, tal cual. En un momento de su vida comenzó a tener ideas perversas, seguía a mujeres en la calle. Le dio un fetiche de repente de seguir personas, puntualmente mujeres, en la calle. Y se masturbaba atrás de ellas. Sí, y además también observaba a las personas a través de las ventanas, que era algo teniendo bastante... relaciones sexuales, o sea. Sí, estaban en momentos íntimos y él se ponía a través de la ventana a espiarlos. Después comenzó a seguir mujeres, se empezó a masturbar siguiendo a estas mujeres. Y como que cada vez se iba alimentando más este morbo de perseguir, de acosar. Y bueno, eventualmente terminó empeorando hasta el grado en el que llegó a cometer intentos de violación y una violación concretada, la cual fue denunciada. Fue denunciada esta mujer que fue abusada y violentada, ¿se dice? Sí. Lo denunció y él estuvo 18 meses en la cárcel. Sí, todo esto ocurrió en 1967, cuando él tenía 24 años, o sea, era una persona joven dentro de todo para haber cometido ese crimen. Cuando él salió de la cárcel, pasados estos 18 meses, su familia lo seguía apoyando, o sea, sus hijos y su mujer lo... fingieron demencia. Claro, le dieron la bienvenida lo más bien, cuando él en realidad había abusado y pegado tal cual a una mujer. Sí. Ay, para que se me fue mi machete. No te preocupes, yo sigo. Entonces, bueno, la familia lo toma a él con total naturalidad, con total normalidad. Él se reincorpora a su vida cotidiana, pero su mente seguía siendo perversa. Y en un plazo de unos años él empezó un proyecto en su sótano en el que empezó a hacer ciertas obras, ¿no? Sí. Dale, sí. Dale, pero sí. Empezó a abusar de su hija Elizabeth. Sí. Que, como dije, es la cuarta hija de los 7 que tuvieron, en 1977, cuando la niña tenía 11 años, nada más. Claro, era o sea, muy pequeña. Tengamos en cuenta que era una persona que al ser violenta abusaba físicamente de los demás en cuanto a golpes, a maltrato psicológico y demás. Y en el 77, cuando Elizabeth cumple 11 años, ahí es cuando se da el primer abuso sexual a esta niña. Una niña de 11 años. Una locura. Es la edad que tiene mi hermano, o sea, es una terrible. locura. Es una locura. Elizabeth durante toda su adolescencia no tuvo privacidad, porque él se metía en su cuarto y revisaba las cosas, le leía su diario íntimo, la seguía donde iba, no la dejaba salir igual, pero cuando podía salir, más grande igual, no a los 11 años, la seguía igualmente. Sí, vivía básicamente oculta ahí, escondida en su casa, y era todo por órdenes del padre, o sea... Y solo la dejaba salir con él. Si no iba con él, ella no podía salir, no podía hacer nada. Los abusos eran muy frecuentes, así que a los 15 años ella se escapó, se fue de su casa con un amigo y se fueron a Viena, que estaba ahí a 2 horas. Sí, no es mucho a donde pudo escaparse en realidad, con 15 años dijo me voy. Y aparte se escapó con un amigo que también sería de la misma edad. Sí, tendría la misma edad. Lo que también es importante destacar es que Joseph siempre priorizaba salir con ella. O sea, iba a donde fuera, se la llevaba a ella. Ni siquiera a la esposa, ni siquiera al resto de los hijos. Era con ella el tema. La policía después de 3 semanas la encuentra a Elizabeth en este pueblo, no sé bien qué es. Sí, en Viena, en esa zona.
y la devolvió a su casa sin preguntar nada. O sea, fue, la llevó, la entró en la puerta de la casa. Claro, que también es Que es cuestionable. raro, porque si el chabón estuvo, o sea, Joseph, estuvo preso 18 meses, la chica se escapa, vos Sí, la o sea, encontrás, preguntale por qué se escapó. Tenés mínimo. antecedentes penales de una parte de una familia y hay una persona que se escapó de esa familia, lo mínimo que haces es iniciar una investigación, Claro, creo mínimo yo. preguntale por qué se había escapado, pero bueno, Claro. dirán, tipo, son cosas adolescentes y todo eso que... Y aparte era dicen. otra época. Era mucho más común que la gente se escapara de las casas, de la escuela y de todas esas cosas. Dicen que ella era muy tranquila, era muy callada porque tenía pánico, tenía miedo. O sea, imagínate que tu padre abusa de vos de tus 11 años, no querés hablar. Sus amigos decían que era una chica muy libre, que era muy simpática y graciosa, pero cuando la dejaban en la casa veían que era todo lo contrario, que quedaba como sumisa, Sí, que quedaba como- cabeza agacha, claro. callada, no hablaba para nada. Se anulaba, les básicamente. parecía raro, pero o sea, Sí. cada uno en su casa puede ser... Sí, se anulaba sobre todo en presencia del padre, que es como una de las cosas que más le llamaba la atención a los amigos de Elizabeth, porque claro, ellos veían una faceta cuando ella estaba con ellos solo, o cuando estaban afuera, cuando estaban paseando, lo que sea, y era como mucho más risueña, comentaba mucho más y demás, y de repente llegaba a la casa y se bloqueaba, en presencia del padre, por supuesto. Entonces, bueno, decían, era un padre estricto, y no sabían lo que había de fondo, la historia que había También de lo fondo. que les parecía raro era que no participaba en las charlas típicas de adolescentes, o sea, Tal cual. con cosas de pudor, esas cosas, como que ella no hablaba y se quería ir. Ujú. O sea, cuando empezaban a hablar de capaz relaciones sexuales o cosas parecidas Sí, a eso, o incluso ella se quería tomar el palo. de relaciones amorosas. El padre no la dejaba tener novio. Y no, obviamente que no Obviamente. la dejarse, la tenía completamente... Y llegamos el 28 de agosto de 1984, que Elizabeth de un día para otro desaparece. No se llevó documentos, no se llevó papeles, no se llevó nada como para salir del país o para irse a algún lado, no se llevó nada, dejó todo como estaba, simplemente desapareció. Ujú. Luego de la desaparición pasó un mes y... ¿Cuántos años tenía ella cuando desapareció? Cuando desapareció Fue la primera, o sea, estamos hablando de cuando desaparece Sí. completamente a sus 18 años. Ahí es cuando ella desaparece. Estaba por cumplir los 18, no tenía 18 todavía. Sí, o sea, estaba ahí nomás. Estaba con la 3 sí. días de cumplir 18. Estaba literal a días de cumplir los años y desapareció Pero totalmente. el padre la quería secuestrar antes de los 18 porque decía que ya a los 18 tenés la libertad que no tenés cuando tenés 17. O sea que es... Pero Sí. bueno, él en su locura y en su En su demencia delirio. de la cabeza, claro, decía que a los 18 ella como que se le iba a ir de las manos. Entonces quería secuestrarla antes de esa edad. Exactamente. Pasó Y- un mes, o sea, mucho tiempo, hasta que la mamá denunció la desaparición. Claro, y aparte teniendo en cuenta que la chica había dejado todas sus pertenencias, había dejado documentos, había dejado plata, había dejado todas sus cosas, No se había llevado nada, ni ropa, ni una bombacha se había llevado. Tipo, documentos todo que como le estaba. servirían para incluso irse a otros lugares, a otros países, los dejó ahí. Entonces no era como muy lógico, teniendo en cuenta que ya había tenido un intento de escape y como de fuga. Era una persona que entonces ya más o menos decía, bueno, che, si me quiero ir, tengo que llevarme por lo menos los documentos para poder salir del país o lo que sea. Pero no, así que pasó un mes y la mamá recién ahí denunció que esta chica desapareció. Ujú. Y Eso es raro. Sí, es es rarísimo. muy raro, ¿cómo tu mamá Rarísimo. un mes después va Muy raro que tipo después de un Eh, mes, o sea, exacto. desaparecida, denuncien que vos no estás, Ujú. habiendo pasado un mes, Es raro. sabiendo que vos ya te habías escapado Tal y cual. todo eso, que estaban todas tus cosas, vos decís algo le pasó, claramente no se escapó, sino que algo es le raro, pasó. aparte lo que viene es peor, tipo, es como más sospechoso. Ujú. Ahí Joseph, para calmar a la mujer, o sea, a su esposa, hizo llegar una carta a nombre de Elizabeth, la cual decía que ella se fue para formar parte de una secta. Claro, y Que lo, no lo podía- más turbio es que agarró y la hizo a Elizabeth misma Claro, escribir la carta. su propia carta en puño y letra. Que obviamente era falsa. Por supuesto. La chica estaba encerrada en un sótano en su casa Claro. y nada, el chabón, o sea, el padre la obligaba a escribir cosas para calmar a la madre, como esta carta de que se fue a una secta. Ujú. Ahí los amigos no creyeron en esto porque dijeron, ¿de dónde Elizabeth conoce a una secta si no salía de la casa? Claro, o sea, Tipo, la hacía años gente que que la iba- conocía decía, loco, esto no puede ser. Y bueno, Aparte, hacía años que para lo único que salía era para ir al colegio, del colegio a la casa y se acabó la historia. claro. O sea, y si salía a otro lado estaba el padre atrás. O sea, que no podía conocer a alguien de una secta. Ujú.
Me perdí. Bueno, los amigos de ¿Cómo la ella, encerraron? sí, los amigos de ella no le creían al padre y tampoco lo hacía su tía, Que Christine era muy Runner. cercana a ella. Era muy cercana con ella y también, como la conocía en profundidad, sabía que no era una actitud propia de ella, entonces como que sospechaba y medio que como que estaba atenta, pero a pesar de estar atenta, ni siquiera se hubiera imaginado lo que realmente estaba pasando debajo del patio de la propia casa Claro, de ellos. porque ese día el padre la llamó para llevar unas cajas abajo en el sótano, no sé qué. Bajaron la caja los dos juntos y ahí como que la puso a arreglar una puerta y no sé qué, puerta la cual sería de su celda durante 24 años, estuvo 24 años metida ahí en ese sótano de su casa. Y ella medio que no quería porque le parecía rara la situación, el sótano era raro, nunca habían bajado. Y aparte empezaron a discutir entre ellos. Pelearon y ahí como no había nadie en la casa y él sabía que nadie lo iba a ver, la durmió con, ¿cómo se llama? Cloroformo. Sí. Ahí la encerró, cuando ella se despierta, se encuentra encerrada en este sótano. Claro. Y nada, anda a saber, pobre, lo que habrá pensado. Digamos como que la hizo trabajar para que terminara de poner la puerta de su propia celda y encima después la duerme en medio de toda esta confusión. El tipo esperó específicamente un día que Rosemary no iba a estar, la madre, básicamente. Entonces ese día lo aprovechó, la llevó abajo, la durmió con cloroformo y quedó de ahí en más 24 años encerrada. 24 años encerrada, es una locura. ¿Cómo tenés 24 años alguien cautivo? Aparte con todo lo que hizo ¿Cómo después, lo privaba de su libertad de esa manera? Él seguía con su vida normal arriba, o sea, arriba seguía haciendo un copado, yendo a que la gente lo ame, iba a comprar, iba acá, iba allá, pero abajo cometía los más crueles y repugnantes actos, como dijo la chica del video. Sí, no, y además también hay que destacar algo, él nunca tuvo que apoyarse en ningún tipo ni de albañil ni nada para hacer toda esta adaptación del sótano, porque él justamente era un ingeniero, entonces tenía conocimientos de cosas electrónicas y demás, y lo más curioso es que él mismo le puso una contraseña, que era una contraseña numérica. Que él solo la sabía. Que solo él la nadie sabía. Más podía entrar. A la puerta del sótano. Y encima había pedido, cuando armaba todo esto, había pedido planos para ahí abajo hacer un refugio antibombas. Sí, antibombas. Entonces tenía como permitido poner el construir ahí abajo, claro. Solo que bueno, nadie sabía que iba a ser una cárcel para su propia hija durante 24 años. Y además el Estado en ningún momento sospechó, porque justamente él había vivido toda su infancia con un padre que estuvo en la guerra, habiendo fallecido en la guerra, y dijeron, probablemente haya quedado paranoico, denle el permiso y que se haga su refugio antibombas. Eso. Acá en el chat dicen, es feo saber que se pudo haber evitado muchísimo antes, pero el contexto de la época y eso no ayudaba. No lo permitió. Eso es verdad. Nada ayudaba. Aparte, volvemos al mismo tipo. La madre nunca se dio cuenta. O sea, 24 años pasaron y nunca te diste cuenta que tu hija estaba... Ahí es que donde primero entra... no estaba en una secta, bueno, igual hay falta de información, pero que no estaba en la secta, no dudás nada, no la buscás. Lo que pasa es que ahí es en donde se abre el debate en el cual decían que la madre también estaba sometida por el padre y que le tenía tanto miedo a lo que le pudiera hacer el padre que era como, bueno, estoy completamente inhabilitada, ya no puedo hacer nada, y a un nivel en el que te liman tanto psicológicamente, no, obvio. Es entendible también que no haya hecho nada, porque capaz la tenía amenazada el propio Joseph. Entonces esa es alguna de las cosas que dice la gente a modo de reflexión después del caso, ¿no? No hay nada confirmado con respecto a esto. Ante la ley, la mujer no sabía nada. No sabía nada. Pero bueno. El sótano estaba en el patio de la casa y no dejaba que nadie claramente se acerque. Esos 24 años no dejaban ni que la gente vaya al patio, porque el sótano estaba en el patio, no dejaba que nadie se acerque. O sea, estaba justo bajo el patio, digamos, ¿no? Geográficamente. Los únicos que podían salir al patio y estar un rato y siendo medio vigilados por él eran sus hijos, o sea, los hermanos de Elizabeth, pero si no, no podía entrar nadie. Claro, y teniendo en cuenta que el sótano estaba acustizado, o sea, por eso también no dejaba que nadie se metiera al sótano ni al patio, porque corría el riesgo de que esa insonorización que él había armado no funcionara en el patio. Entonces por eso justamente ahí tenemos la cara también de Joseph. Él es el principal protagonista de esta historia, Joseph Fritzl. Terrible. Elizabeth vivió durante 24 años, como decíamos, en un sótano de 30 metros cuadrados, sin ventanas y en malas condiciones de limpieza, porque andás a ver, era un desastre.
Joseph solo bajaba al sótano para darle comer y para abusar de ella. Ujú. De tantos abusos quedó embarazada. Elizabeth Sí. dio a luz a un total de 7 hijos. La primera fue en 1988, Kerstin. Sí. La dio a luz sola, obviamente, porque aparte de que él no estaba, Sí, nadie más podía enterarse. digamos que fue un momento bastante tenso porque obviamente la hija Elizabeth quería que la llevaran a un hospital, que le dieran las condiciones que se merecía para tener a su hija, y resulta que Joseph dijo: no, te doy estos 2 libros de cómo tener hijos de la época. Le dijo: estos libros hablan sobre partos, tomá, léetelos y tenelo. Y ni siquiera le asistió en el parto. Le dio un libro de partos y un libro de maternidad para que sepa cómo ser mamá, con un libro nada más. Así Horrible. que ella hizo todo lo que pudo para poder tener a sus hijos Ujú. lo mejor posible. Sí. 2 años después nació Stefan. La Sí. idea de Joseph era que todos queden acá en el sótano En y cautiverio. que estén todos ahí viviendo todos juntos. Claro. Está como el plano del sótano. Ahí Claro, lo bueno, ven. ahí pueden ver específicamente el plano del sótano. Es interesante marcar que está detrás de unas estanterías, en una puerta chiquita. Entonces, a través de un pasillo estrecho se llegaba a la... Este igual es el plano de cuando expandieron después el sótano, porque más tarde Claro, les hace lo expandirlo. expandieron. Pero este era el plano de cómo se veía el interior del sótano, que estaba debajo del patio, recordemos, ¿no? La idea de Joseph era que todos querían el sótano, pero él no paraba de abusarla y ella no paraba de dar niños, o sea, de tener niños. Así que cuando nació la tercera hija, en 1991, ya no entraban todos en la celda, porque recordemos que tiene 30 metros cuadrados, o sea que Claro. es muy pequeño. Sí, era un hacinamiento total y nació Lisa. Joseph agarró a la bebé, la puso en una canasta, la llevó arriba, o sea, a su casa, la puso en la puerta con una nota de Elizabeth que decía que en la secta no la dejaban tener hijos, entonces que se hagan cargo de la nena hasta que crezca y ella iba a ir a buscarla. Claro, y de nuevo la hizo escribirla a la propia Elizabeth, Claro, la ella carta. escribió la carta de que cuiden a la hija. Igual yo creo que ella la pensó tipo, bueno, Sí, que esté arriba. que esté arriba, por lo menos ella que esté arriba. Igual no sé qué tan bien le hacía, porque ponele, capaz pensaba que el padre podía abusar de la bebé y ella no tenía como el control, porque sus otros 2 hijos, o sea, de Kerstin y de Stefan es el otro, Sí, podía como controlar que el padre no los abuse, pero arriba no sabés qué carajo le estaba haciendo. sí, Pero bueno, por lo menos veían la luz del sol. sí. Sí, no estaban en Después, cautiverio, o sea, es un montón eso ya. Me perdí después. Sí, siguió, a ver, a lo largo de todos estos años Joseph siguió abusando de Elizabeth y Después tuvo los eventualmente gemelos. sí, llegó 1994, Ah, no, ahí tuvo Mónica, perdón. claro, primero, antes de tener la Mónica, ampliaron el sótano, lo ampliaron 50. de 30 a 50 metros cuadrados. Ahí tuvo a Mónica en 1994, que también fue llevada arriba con un método similar, pero esta vez la hizo grabar no un audio porque no era... Una cinta. Eso. La hizo grabar una cinta para decir, nada, que estaba en una secta, que cuidaban a la nena porque ella todavía no podía tener a sus hijos, que Claro. cuando crecía le iba a buscar. O sea, parecido a lo que Fue hecho. prácticamente el mismo modus operandi que con la anterior. Solo que con acá le la- escuchaban la voz y podían confirmar que estaba viva también. Claro. Y bueno, después eventualmente siguieron pasando los años. En el 96 nacieron gemelos, uno de los cuales, bueno, lamentablemente falleció porque no lo llevaron al hospital en tiempo. Y bueno, la manera que encontró Joseph de eliminar esta De evidencia hacer desaparecer a este niño. fue incinerarlo. Entonces tomó el cadáver de su propio hijo y nieto, porque después vamos a entrar en debate con respecto a eso, y lo incineró, lo prendió fuego para que no quedara rastro alguno. Qué horror. El que sobrevivió fue Alexander. Que también fue llevado arriba También con lo los llevaron demás. arriba. ¿Qué le decían los niños de arriba y los niños de abajo? Después cuando descubrieron todo el tema, no sé qué. Claro, sí. Le decían los hijos de arriba y los hijos de abajo. Claro. Para separar a dónde estaban cada Y uno. además que, bueno, algo que se comentó mucho después es que los hijos que se llevaban arriba eran los hijos que eran más ruidosos, eran los que más gritaban, los que más lloraban. Entonces el tipo en su psicopatía pensó, no puedo tener a estos nenes acá abajo porque en algún momento alguien se va a dar cuenta. Entonces voy a hacer todo este dibujo para que estén arriba y nadie sospeche nada.
Y bueno, eventualmente en el 2002 también nació Félix, el último Félix, hijo. el último hijo. Sí. Que este también quedó en el sótano. Quedó o en sea, que cautiverio. en el sótano tenemos a Kerstin, a Stefan y a Félix. Y arriba está Lisa, Mónica y Alexander. Exactamente. Porque bueno, uno de los gemelos había fallecido. O sea, tuvo 7, pero quedaron 6 vivos. Exactamente. Después de ahí los nenes empezaban a crecer y como decía Sebas, empezaban a hacer ruido, así que les dijo que los amenazaba con que no intenten escaparse y no griten tanto. Sí, a los de les iba- abajo, ¿no? A los de abajo. Porque les iba a meter gas por las tuberías y los iba a matar. O que no toquen la puerta porque les iba a dar un choque de electricidad. Claro, tenía que una corriente no se eléctrica. acerquen. Claro. Y ellos obviamente le hacían caso porque les daban terror. Claro, sí, ellos ni siquiera tenían la cabeza como para animarse a ver si pasaba No o no querían pasaba, probarlo. porque no lo querían probar, desconfiaban tanto. Encima, perdón que lo diga, esto es completamente subjetivo, pero la cara de enfermo que tiene el tipo es impresionante y no me quiero imaginar lo que se debe haber sido para ellos ver a ese tipo acercarse en la oscuridad del sótano con una luz titilante, o sea, No, horrible. es terrible. Es una película de terror realmente. Elizabeth trató de ser lo mejor madre posible en lo que podía, les Sí. daba clases, les enseñaba a leer, a escribir Ujú. y les daba el amor que Que necesitaban, podía, pero sí. bueno, no era muy copado el lugar. No nos olvidemos que desde sus 18 años la chica estuvo bajo tierra, o sea, les daba el amor que podía, obviamente, No, en la terrible. medida que ella había aprendido. Joseph encima hacía algo terrible, que era completamente sádico, a los hijos de arriba los hacía salir al patio, los hacía jugar, les sacaba fotos bajo el sol, siendo libres, con las plantas, no sé qué, y juguetes que les había regalado, Ujú. que si no me equivoco creo que era uno cada uno. Sí, O sea, ni pelota les daban. Y esas fotos las llevaba abajo, se las mostraba a los niños que estaban en el sótano y les decía, así sería tu vida si estarías arriba. claro. Y les mostraba los felices que eran los hermanos arriba. Claro, con tal de Mientras- verlos sufrir. O sea, era Le todo... gustaba que lloren. Claro, le gustaba verlos mal a los nenes, le gustaba ver sufrir a los hijos de abajo, ¿no? Como los habían nombrado después en el caso. Lo cual, o sea, te da una pauta de que el tipo Estaba era completamente loco. cada vez estaba más loco, creo yo. O sea, iba empeorando su propia psicopatía dentro de toda la historia que va aconteciendo, ¿no? Joseph se jubila y se... ¿Cómo es lo de bienes raíces? Sí, en realidad técnicamente no se jubila porque deja su trabajo de ingeniero para dedicarse y poner su propio negocio de bienes raíces. O sea, el tipo lo que hizo fue fundar su propia empresa de bienes raíces, básicamente propiedades, y entonces con eso tenía una libertad horaria mayor para poder seguir yendo al sótano a torturarlo. O sea, hasta incluso cambió de trabajo, Para poder torturar a cambió su de hija y esquema de sus- vida para torturar a sus hijos. a sus nietijos. Sí, ¿no? Porque también Eran nietos y hijos. eran sus hijos y sus nietos al mismo tiempo, eran hijos de su hija. Terrible. Y ella criaba a sus Terrible. hermanos hijos. Terrible, terrible. Salía de compras para su familia de arriba, iba a supermercados ahí de Amstetten, cerca de ahí, era muy copado, como dijimos antes. Sí. Y para la familia de abajo, iba a un lugar súper lejos Sí, y compraba remoto. muchas cosas, porque como que iba una vez y les llevaba de todo. Compraba De mayorista. todo era... Ahí se puede ver el árbol genealógico de toda esta familia tan retorcida, ¿no? Se puede ver cómo ahí Joseph tiene hijos con Rosemary, que son los 7 de arriba, y después abajo se ve los hijos que tuvo con Elizabeth, que son todos los que vinimos nombrando hasta ahora. Hay algunos, esos 3 que tienen fotos son los 3 hijos de arriba. Esas eran las fotos que también le mostraba a los hijos de abajo para que sufrieran y se quebraran en llanto. Pero bueno. El 19 de abril de 2008, la Sí, primera pasó un hija- montón de tiempo. O sea, Muchos todo años, esto o pasaron sea. años. La primera hija de Elizabeth, Kerstin, Ujú. estaba muy enferma y se sentía muy mal. Y Elizabeth, después de rogarle muchísimos días a Joseph para que la lleve a un hospital, aceptó, la llevó a un hospital, la atendieron y tenía fallos renales. La chica Sí. estaba muy mal. Sí, tenía severos fallos renales porque lo que vieron los médicos primero obviamente notaron su condición de total palidez. Estaba completamente blanca, los La- labios no tenían color. Claro, la piel estaba... Parecía mucho más grande de lo que era, porque en este momento esta chica tenía 19 años, Sí, que era la más grande. sí. Qué locura también, pobre, Sí, porque la pobre. cantidad de años que pasó ahí adentro. Pobre. Y parecía más viejita. Y eso que era una chica adolescente. Claro, me parecía, porque nunca le había dado el sol, o sea, no tenía Claro. lo que necesita el cuerpo. Claro.
Los médicos les parecía raro porque él la llevó y les dijo se llama así, pero ella no tenía documentos, no estaba anotada en ningún lado, la buscaron por computadora a ver. No tenía nada, no había información alguna de esta persona. O sea, no existía, en el mundo no existía, no había un claramente registro. porque estaba metida en un sótano hace 19 años, no había registro de que había nacido. Y nada, les empezó a parecer raro. Revisando a la chica, revisando a ver que esté bien, que no sé qué, le encontraron una nota escrita por Elizabeth en uno de los pantalones, en uno de los bolsillos de los pantalones, donde pedía ayuda y ahí les pareció raro. Los médicos buscan por una computadora el nombre, Claro. por el apellido de Joseph, o sea, Sí, Fritzl. Fritzl, y se dan cuenta que esta chica, o sea, Elizabeth, estaba desaparecida hace 24 años y dijeron, Claro, Es raro. o sea, en todo este tramo encuentran una carta escrita por Elizabeth, desaparecida hace tanto tiempo. Los médicos ven eso, ven la carta escrita también con una caligrafía medio pobre, porque bueno, también en esas condiciones no estaban bien, y ven eso y lo primero que hacen es llamar a la policía y dicen, acá tenemos a una presunta hija de Elizabeth Fritzl, por favor, vengan ya. Entonces policía- empezaron a preguntarle primero a Joseph, los mismos médicos le empezaron a preguntar, che, pero ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿de dónde salió la ¿De dónde piba? salió esta chica? ¿Por qué no tiene papeles? Él le inventó que el mismo modus operandi apareció en una canasta en la puerta de mi casa. ¿Por qué no la llevaste nunca a un registro civil, a que le tomen los datos, a que tenga un documento? Él se negaba a responder, estaba enojado. Respondía mal, les gritaba a los médicos. Claro, después llegó la policía y lo empezó también a interrogar. El tipo se hizo también el otro, fingió demencia, no decía nada. Y eventualmente lo liberaron. Dijeron, bueno, ya está, vamos a abrir una investigación, pero por el momento acá queda esta situación. Lo dejan ir a Joseph. Vuelve al sótano. y Le cuenta Claro. a Elizabeth todo lo que estaba pasando. Elizabeth estaba como loca porque su hija estaba Sí. al borde de la muerte, o sea, estaba Claro. con un pie del otro lado. Y a todo esto encima estaba en coma la chica. Claro. O sea, eso era algo también que la tuvieron que inducir un coma porque estaba teniendo tantos fallos renales que, ok, hay que inducirle un coma, hay que tenerla viva artificialmente porque si no, no va a aguantar. Entonces en esa desesperación Elizabeth la quiere ir a ver. Después de una semana de que la chica está internada, Elizabeth logra que Joseph acepte llevarla al hospital. Elizabeth sale después de 24 años del sótano. Aparte salir después de 24 años, el sol no lo podían ni tolerar porque imagínate que te dé esa luz, o sea, es Sí. terrible. Va al hospital, claramente a alguien le iba a hablar y empezó a decir ayuda, que la tenía secuestrada y les empezó a contar todo. Claro. Llega la policía al hospital, le hacen... Sí, el interrogatorio. al principio ella va al hospital y no habla con absolutamente nadie. No, estaba cagada en las patas, olvídate, tenía Se un sienta miedo. a ver a su propia hija. Entonces cuando notan la presencia de esta mujer en el lugar, se acercan los médicos y le preguntan quién es, y ella no respondía. Llamaron a la policía y claramente terminaron deduciendo quién era. Le preguntaron y ahí efectivamente habló y dijo que era Elizabeth Fritzl. Estuvo 10 horas declarando todo lo que le hizo. Claro, en un principio la policía pensaba que ella era la culpable, le dijeron, che, vos sos la culpable del cautiverio de esta nena que está en Le echaron coma. la culpa a ella. Pensaron que era cómplice del padre. No, pensaron que era la autora de todo este crimen y que el padre era cómplice. Entonces después lo que hicieron fue, che, ¿qué pasó? O sea, le empezaron un interrogatorio, ella se negaba, hasta que dijo, si ustedes me aseguran que yo no vuelvo a ver a mi padre nunca más en mi vida, les cuento todo. Y bajo estas condiciones, ella declara. Tuvo 10 horas declarando todo lo que le había hecho el padre, todo el horror que tuvo que vivir. Pero bueno, lo declaró. Fueron a buscar a los dos hijos de abajo que quedaban, porque quedaban... se me fue el nombre. Sí, quedaban Alexander... Stefan y... Sí, y Alexander. Félix. No, Alexander está arriba. Ah, estaba arriba, tenés razón. Stefan y Félix, que también lo sacaron, los nenes completamente en shock porque estaban viendo la luz, tipo, después Sí. de años. Sí. Y... También, nada. pobres nenes, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo, pobre Félix, que era el menor, Tenía 6 años. estaba completamente maravillado por Claro, porque los estaba paisajes. viendo- Estaba viendo algo que no fueran paredes y de repente veía pasto, veía árboles, veía Gente, cielo, gente. Personas por todos lados, animales. Claro. Joseph no quería volver a prisión. Cuando le hicieron declarar,
dijo que había hecho todo menos el homicidio, ¿era? Sí, básicamente comienza un interrogatorio, ¿no? Obviamente se abre todo el tema del juicio, empiezan... A ver, fue todo un tramo que tomó unos cuantos días, se extendió bastante, pero eventualmente a él los cargos que se le pusieron como titular, sí, se le adjudicaron, eran violación, secuestro, incesto, esclavitud y homicidio, de los cuales él se declaró completamente culpable de todo salvo del homicidio. A ver, todos estos cargos sabemos de dónde vienen. El homicidio viene obviamente del bebé que incinerado, que era el hijo muerto. Pero bueno, eventualmente después de toda esta instancia de juicio y demás, Elizabeth no se presentó a declarar, ella dejó anotado en un cuaderno todo lo que tenía para decir. Y el audio que habían grabado cuando ella declaró a las 10 horas, sí. Que gente que estaba en el juicio decía que no podían ni escuchar 5 minutos de lo que decía porque les parecía un horror Tal lo cual. que había pasado. Tal cual, no podían soportar la idea de que alguien haga sufrir a otra persona. Aparte es tu hija. Eso. Sí, no, es completamente delirante. Así es que una nada, locura. el juicio fue en marzo de 2009. Sí. Ahí queda con cadena perpetua, que en Estados Unidos... Estados Unidos Son 15 es años. En Austria. Sí, allá. Sí, Me en confundí de Amsterdam. continente. En Austria son 15 años, Sí. o sea que el año pasado salió, En 2024, salió en libertad, porque se fue en 2009, Sí. más 15, 24, salió en libertad. Algo terrible que dijo, que él nació para violar y que todo lo que hizo por su hija fue por amor. O sea, que él la estaba protegiendo en realidad, que no le estaba haciendo un mal, que él la tuvo ahí abajo protegiéndola para que nadie le haga mal. Ujú. Sí, además también, bueno, lo también curioso es que dentro de esta cadena perpetua que le dieron a él, ¿no? Eran 15 años de estar preso, no le dieron posibilidad de libertad condicional, entonces el tipo estuvo encarcelado todo ese tiempo y las últimas declaraciones que él dio antes de que lo encarcelaran fueron que él había nacido para violar y que todo lo que había hecho a su hija había sido por amor, o sea, una vista completamente retorcida de la realidad. O sea, es un síntoma igual muy típico del psicópata, Es de ver terrible. todas las cosas bajo su propia lupa. Es terrible encima que no llegó ni a cumplir, o sea, su hija estuvo 24 años encerrada por él y él no llegó ni a eso, porque estuvo 15 en cárcel nada Claro, más. claro. Que encima él podía ver la vida, o sea, Sí. Y después poca, también pero podía. otras personas a las que terminaron acusando de responsables parcialmente del caso fueron a los servicios sociales, porque cuando se presentaban estas criaturas en las puertas de su casa, misteriosamente, que bueno, claramente las implantaba el propio Joseph, cuando aparecían estos hijos en la puerta, obviamente ellos en algún momento tuvieron que llamar y decir, che, mirá, me apareció un nene, no sé qué, y bueno, tuvieron que ir personas de los servicios sociales a revisar y demás, pero en el juicio lo que hablaban era que ninguno hizo una investigación de absolutamente nada, no investigaron de dónde venían esos nenes, Si la qué secta era había verdad, pasado, ¿dónde estaba la Elizabeth? cómo se llamaba la secta, en Nadie dónde averiguó estaba nada. ubicada, nadie averiguó nada. Entonces, bueno, era como que también los tenían como sospechosos por las condiciones en las que esos niños habían llegado a la casa y en ningún momento nadie puso el grito en el cielo como lo habría hecho un trabajador como corresponde. Y bueno, eventualmente... Elizabeth, perdón. Sí, iba a eso. Elizabeth, sus 6 hijos y Rosemary, como se diga, fueron ubicados en otra ciudad que no se sabe cuál es, porque claramente para que nadie los busque ni haga nada, no dijeron cuál es, hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Se mantuvo el anonimato de esa ciudad en pos de proteger también la integridad y se le dieron nuevas identificaciones. Sí, tienen otro nombre, tienen otro apellido, cambiaron completamente para que nadie los pueda buscar, ni el propio Joseph cuando salía de prisión, porque el año pasado salió, yo supongo que quiere saber qué pasó con su hija y sus nietijos y su mujer. Reciben ayuda psicológica y psiquiátrica diariamente, por lo que se sabe. Es que también es algo que me pareció bien por parte del Estado haberles dado un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, porque capaz en otros países no sé si lo hubieran tenido la misma atención con las personas, y por suerte en este caso pudieron salir con vida, pudieron salir adelante de esta situación y el día de hoy están viviendo una vida en el anonimato. Lo más normal que puedan. Lo más normal que puedan. No se puede. Después de todos estos antecedentes que, bueno, la verdad son muy lamentables, son muy oscuros
y lamentablemente los van a marcar para el resto de su vida a Obviamente. todos. Decían que cuando Elizabeth llegó al hospital, ella tenía 40 años, parecía de 60 o más, Sí. lo mal que estaba la piel, estaba muy arrugada, estaba muy blanca, tenía también varios problemas. También dicen que esto no sé si son datos reales, así que aclaro por las dudas, que todos los chicos tenían algún problema, algún Sí. fallo por dentro, no que se note por fuera, porque nada, no, o sea, recordemos que son Sí. hijos, Aparte hay incesto, o sea, hay una realidad, o sea, aparte del incesto, que es algo que está demostrado que genera ciertas deformidades genéticas y demás, la vitamina D que te da el sol no la tenían bajísima. Y también un punto importante a tener en cuenta en todo esto es que después salieron ciertas teorías que decían que quizás tuvo más hijos. Esto es completamente inchequeable, no se sabe. No estamos dando datos No, reales. esto no es oficial, Lo pero otro sí. hay mucha gente que lo teoriza. Entonces, bueno, lo traigo acá también para invitarlos a ustedes a que reflexionen y a que cuestionen también el caso y se pregunten, ¿no? Pero bueno, se dice que tuvo más hijos que también murieron. Se decía que había tenido 12 hijos, pero Claro. bueno, o sea, murieron 6, quedaron 6. Pero bueno, no es real. Ujú. Y Y después también se inició un interrogatorio, no de carácter tan serio como con los otros, pero se le hizo una serie de preguntas a la mujer de Joseph, a Elizabeth no, perdón, Rosemary. ya me los confundo, a Rosemary, y le hicieron toda una serie de preguntas de, che, a ver, tu hija está diciendo que bueno, es repudiable lo que hiciste porque vos sabías y que no hiciste nada y no sé qué y no sé cuánto. Y ella decía, yo no sabía nada. La teoría que bueno, charlando entre nosotros tenemos es un poco que estaba tan sometida por su marido que bueno, no quiso declarar, no quiso decir nada, hizo oídos sordos, hizo ojos ciegos. me parece muy Y la raro otra igual cosa. Que en 24 años nadie haya querido entrar al sótano. Igual se entiende que el padre Sí. también les daba ese miedo, no sé qué. Claro, Pero sus 6 hermanos, o sea, los 6 hermanos de Elizabeth, nunca quisieron bajar. Se supone que en un sótano tenés cosas viejas, capaz, o guardadas Claro. cosas que no usás. Nunca querés ir a buscar algo. Es parecido a lo que pasaba con Sí, con el Espuccio. clan del Espuccio, que nunca vas a la parte de arriba de tu casa. Es raro. es raro. Pero bueno, también por el miedo y el pánico que tenés. Acá hay Claro. un video Sí. tipo de cómo sería el sótano, tipo cómo, o sea, como, obviamente no es oficial, pero nada, según lo que decían, lo que declaró ella y lo que buscaron los oficiales, hicieron como una especie de animación de cómo se vería el sótano en sí. Ahí va. Es muy loco la cantidad de puertas que tiene que pasar, la Sí. cantidad de cosas, Sí, o sea, sí, cómo sí, lo sí. planeó él, porque nosotros leímos también que todo esto fue planeado años antes, Sí, o sea, sí, sí, de que sí. fuera la primera O sea, ¿qué violación contra su enfermedad hija. mental tenés que tener? Sí. Decían que el sótano tenía un bañito muy, Sí, muy precario. muy armado así. Tenía 2 cuartos, que cada cuarto tenía 2 camas cada uno. Claro. Acá hay fotos del baño. Sí, hay algunas fotos también del baño que son bastante, o sea, te dejan bastante intranquilo porque las ves y ves un inodoro al lado completamente pegado a esa ducha y al lavamanos, ¿viste? Es algo realmente El sótano difícil también de creer. no llegaba al 1,70 m de altura, No. o sea, tenía en el techo literalmente Sí. yo era el lugar Sí, la altura sí. del lugar, o sea, era muy chico, era todo muy cerrado. Sí, era todo muy chiquito, muy compacto. Entonces, bueno, obviamente vivir en esas condiciones era bastante traumático para ellos. Y bueno, eventualmente lo bueno es que pudieron salir, pudieron liberarse de esa Es tortura enfermo. que les tocó vivir. Y bueno, es el día de hoy que esta persona, Joseph, está prófugo, no prófugo, pero fue liberado. Sí, o no se sea, sabe qué hizo de su vida. está fuera de la prisión y nadie sabe en dónde está, nadie sabe qué va a hacer ahora, si va a seguir atacando, si no va a seguir atacando, es un verdadero misterio, esperemos que no hagan nada más, pero bueno, como decía Val hace un rato, el año pasado cumplió su condena, así que ahora está en libertad en teoría, a no ser que hayan iniciado una segunda causa Claro, y para meterlo que lo nuevamente. revisen y lo vuelvan a meter. También hay que ver cómo es el código penal de allá. Acá es muy distinto el tema Sí, de, es todo muy diferente. de la cadena perpetua. Pero bueno, básicamente hoy en día es un misterio y el caso ha sido cerrado. Era Chau.
la mina de cosas. Así que nada, eso. No, yo quiero decir algo. A ver. Sí. Yo primero quiero saber ahora el chat qué piensa. Igual estuvo hablando durante todo esto Muy que bien, contaban. Gracias, chat, por escribir. Acá por YouTube, Marta nos dice qué horror. Mm. Totalmente un horror todo. Después David nos dice, es indignante que él haya pasado 15 años Sí. y ella 24 años encerrada. Es lo Eso que me parece lo hablábamos más hoy, loco. Porque antes del programa nosotros refrescamos un poco la memoria, hablamos del caso, no sé qué, y nos dimos cuenta de eso, que él no pasó ni siquiera lo que ella estuvo encerrada por Claro. culpa de él. O sea, pasaron 15 años para él en cárcel, que encima ni siquiera es lo mismo. Y no. Bueno, tenemos una visita felina. ¿Vos qué opinás? Pero bueno, eso, el tipo no llegó ni siquiera a cumplir la misma cantidad de años que tuvo a la hija cautiva. Yo la verdad es que hubiera pensado mínimo tiene que pasar el mismo tiempo, para mí debería pasar más, pero bueno. Más y que lo hagan sufrir. Mínimo la justicia tendría que haberlo hecho estar en prisión por el mismo tiempo que estuvo su Aparte, hija cautiva imagínate y no fue así. El pánico que debe tener la hija de que los encuentre de nuevo. Sí, no, Porque total. Por más que cambió total. los nombres, cambió donde vive y cambió todo para que él no encuentre, ni que nadie los encuentre ni moleste, debes tener ese pánico de, ¿sabes? Que en 2024 tu papá que abusaba de vos te estuvo encerrada, salió de prisión. Sí, O sea, que sí. en cualquier momento se te puede aparecer ahí. Sí. Y yo creo que debe ser motivo para reflexionar mucho con el tema de la terapeuta que tienen y la psiquiatra que tienen, porque debe haberlos afectado muchísimo el hecho de que ahora esté en libertad. Claro, esté libre, esté por ahí. Es una locura, la verdad. Yo no lo puedo creer. Pero bueno, Acá, sí. acá dicen también que es imposible que en 24 años la madre nunca se haya dado cuenta de nada, pero también es entendible que el miedo del abuso psicológico que tenía la madre la cegaran y no haya dicho nada. Eso puede llegar a ser, porque si en unas instancias, o sea, después de que pasó todo eso, se fue con la hija, para mí fue eso, como que Sí. ella tal vez Es estaba obviamente- enterada. Ella también fue una víctima. Pero fue una Es muy víctima. parecido a lo que hablamos del clan Pucho, o sea, son víctimas también, por más que no estén encerrados como lo estuvo la hija, era víctima por el pánico que tenía de que el chabón le haga algo, o sea, que su marido... Claro, es que es eso, o sea, no es que no se haya dado cuenta. Para mí se dio cuenta seguro, de nuevo, esto es una conjetura mía, no es nada oficial, pero bajo mi punto de vista la mujer sabía y estaba completamente sometida por tanto abuso físico, tanto golpe, tanto abuso verbal por parte de su marido hacia ella, y eso la mantenía en esa situación de no decir nada, no declarar, no llamar a la policía, ni mucho menos. Así que, sí. Mismo me parece también que en un principio que ella supuestamente lo perdona a él por ese caso de abuso que tiene, puede ser que ahí también él la haya manipulado o la haya obligado Totalmente. a estar con él. Por ende ya venía de hace tiempo. Y acá también dijeron algo muy interesante, que pusieron 24 años encerrada más los años anteriores que sufrió todos esos abusos. Claro. O sea, Tal no cual. solo Porque 24 ella años, era fueron abusada mucho de más. los 11 años. Claro. Hasta sus 40 años fue abusada por el padre. Claro, y además no solo eso, sino que desde que nació fue abusada verbal y físicamente. Y después, recién a sus 11 años, empezaron las violaciones. Entonces, hay una vida entera de Claro, maltrato. Nunca vivió bien. Nunca supo lo que es vivir dignamente esa Y chica. yo creo que ahora tampoco lo debe saber porque con todos esos años que sufrió... Y debe haberle dejado Nuevamente es una pensamiento marca nuestro. imborrable. Es que no se te borra jamás, boludo. 24 años No. es terrible, es no, terrible. no, es completamente terrible. Ni siquiera es la edad que tenemos, o sea, ni siquiera es nuestra vida, ¿entendés? Claro, sí, no, aparte ponerte a pensar que es una persona que estuvo todo ese tiempo cautiva, sin tener acceso a nada, o sea, yo me imagino el nivel de desesperación, cómo mantuvo la cordura. Yo no lo puedo creer, aparte embarazada, teniendo hijos, Sí, lo que sola. decían era que ella sí se había armado una rutina dentro de ese sótano, incluyéndolos a sus hijos también, por Claro. supuesto, para mantener este sentido de la cordura y bueno, por lo menos saber cuánto tiempo pasa de alguna manera. Pero bueno, obviamente eso no es una solución, es una manera de pasar Igual yo no puedo creer ese estado. cómo aguanta el cuerpo. No, es O sea, impresionante. ¿cómo aguantás? Es impresionante. ¿Cómo hizo? 24 años estando completamente cautiva, sin tocar el Siendo pasto. abusada, teniendo hijos todo el tiempo que son de tu papá, Sí. que alguno se los lleva arriba, otro te los deja, te muestra fotos de tus otros hijos, es una tortura. Sí, sí, sí. Es Después terrible. también lo habían mostrado, esto es completamente ficticio en la película,
no se sabe si es en la vida real así, pero cuando la sacaron de ahí abajo le tuvieron que dar oxígeno porque... Dicen que la cambia el diferencia- oxígeno del... Eran los hijos igual que le habían puesto Sí. tipo el tubito. Sí. Que cambiaba el oxígeno de abajo porque ellos nunca habían respirado el aire de arriba. Claro, el aire Como que puro, cambiaba. digamos. Pero eso es de la película. Es en la película, ¿no? No sabemos si es verdad, no sabemos si cambia el oxígeno abajo, arriba, si le pusieron algo, eso no se sabe, es de una película que no está acá, así que si la quieren ver, no sé dónde decirles que la busquen. Pelis Plus... No, mentira. No la encontré, la vi por TikTok. Claro, no, es que realmente es muy complicado encontrar la película de este caso para la gente que la quiera ver, ¿no? Digo, es complicada de encontrar, pero bueno, si se meten en internet en alguna página de dudosa procedencia, seguramente Deben la van a encontrarla. encontrar. O métanse a TikTok y mírenla por partes como yo. Ahí va, o se pueden meter en TikTok y Es mirar una así. paja, pero bueno. Lo pueden hacer también. Así que bueno, ya la verdad no hay mucho más que agregar. Gente, a todos los que estuvieron acá, muchas gracias. Gracias por haber comentado en el chat. Esperamos que a la gente de YouTube también le guste. Dejen en sus comentarios lo que piensan, lo que opinan de estos casos. Déjenos si quieren que hagamos algún caso en particular. Se vienen casos muy interesantes. Ya tenemos ahí un par en la lista que vamos a estar haciendo. Vayan a suscribirse a YouTube, que subimos los videos. Sí. ¡Ay! Ahí, Los videos. Un poco raro los videos. De Pásame la Lupa, de Voces en Foco y de Ecos de Mañana. Sí. ¿Qué más iba a decir? Se pueden suscribir acá si quieren donarnos un poco de dinero para que compremos más cámaras. Sí, más Micrófonos. equipamiento y demás. Si quieren contribuir con este hermoso proyecto lo pueden hacer ahí a través de la suscripción en Kik. Y nada, eso gente. El viernes acuérdense que hay Voces en Foco de 4 a 6, así que pásense. Sí. El sábado no hay ecos, así que no se pasen porque no vamos a estar. Así que bueno, eso. Los esperamos este viernes en Voces en Foco. Esto fue Pasame la Lupa. Nos vemos. Well, I love the chase till the minute I win it. A beautiful face till there's love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. 'Cause I always kill the thing